Gurdjieff y la psicología moderna por Robin Skinner. Parte 2. Las ideas de Gurdjieff que relacionan la psicología con la cosmología. Unido a la falta de este conocimiento de la naturaleza de la conciencia, claramente expresada por Gurdjieff y por las grandes tradiciones espirituales, tampoco existe huella alguna en la psicología ordinaria de las transformaciones de energía por medio del incremento de la conciencia, tal como se expresan las ideas de Gurdjieff sobre la transformación energética del alimento, los métodos requeridos para conservar la energía así generada evitando que se disipe y el incremento en la producción de esta energía por medio de lo que Gurdjieff llama dos choques conscientes. Lo que Gurdjieff dice acerca del origen de sus ideas y de la naturaleza ordenada y jerarquizada del universo corresponde a muchas de las ideas centrales de las grandes tradiciones espirituales. En efecto, estas ideas son consideradas por muchos como una forma de esas verdades eternas adaptada a las necesidades y a la comprensión del mundo occidental moderno. Para él, estas ideas vienen del, entre comillas, exterior de la vida, de un nivel más elevado y a través de un círculo consciente de la humanidad que lo retransmite al mundo, de maestro a alumno. Por esto es necesario que el buscador encuentre un maestro, que acepte su autoridad y que entre a formar parte de una escuela dentro de la cual un trabajo sistemático, realizado bajo disciplina y en compañía de otros, pueda desarrollar la capacidad de una atención sostenida y permitir el contacto con niveles de conciencia más elevados. Solo algunas personas que sienten esta posibilidad por medio de lo que Gurdjieff llama centro magnético son atraídos hacia esta enseñanza. Y el desarrollo debe comenzar a partir de un sentimiento de desilusión de la vida y una creciente, entre comillas, toma de conciencia de la propia nadidad. No conozco ninguna forma de psicología o de psicoterapia ordinarias que se parezca a esto, excepto cuando existe una combinación de estas ideas provenientes de las tradiciones sagradas. La psicología moderna intenta reducir la negación y la evasión y acrecentar la integración y el funcionamiento armonioso en el nivel ordinario y cotidiano de la conciencia, lo que Gurdjieff llama el sueño despierto. Esto está destinado a mejorar el funcionamiento del yo, en minúscula, ordinario, antes que a destruirlo. El lugar de la psicología ordinaria en relación con las ideas de Gurdjieff. Gurdjieff describía su sistema como una enseñanza perteneciente al cuarto camino, un camino que haría posible un desarrollo espiritual más rápido que el propuesto por las tradiciones más conocidas. Él enfatizaba que esta enseñanza era apropiada solo para los que ya hubieran alcanzado cierto nivel de madurez y de responsabilidad. Este nivel es el del ovivatel. Ovivatel es una palabra rusa generalmente traducida como el buen jefe de familia. Con esto Gurdjieff parece haber querido aludir a alguien capaz de enfrentarse a sus responsabilidades y deberes ordinarios, razonablemente perspicaz y con sentido común en su relación con el mundo y con la posibilidad de apoyar y ayudar a los demás en lugar de ser una carga para ellos. Al mismo tiempo, dice claramente que puede tratarse de una persona ordinaria con sus defectos y limitaciones. Esto hace suponer que el trabajo de Gurdjieff es totalmente inapropiado para los que sufren de los desórdenes mentales más graves como esquizofrenia y condiciones, entre comillas, limítrofes, desórdenes maníaco-depresivos y estados depresivos severos. Y mi experiencia
ciertamente corrobora esto. En tales sujetos, el aumento de energía resultante del trabajo es como el efecto de un sobrealimentador en un motor de automóvil incapaz de soportar el exceso de potencia, con el riesgo de provocar una falla en uno de los frágiles elementos previamente reparados. ¿Cuál es la actitud con aquellos cuyo nivel de madurez y de adaptación es intermedio entre la enfermedad mental declarada y el nivel que Gurdjieff llama buen jefe de familia? Después de haber bromeado con respecto a mi profesión, dos personas que habían trabajado estrechamente con él me dijeron que cuando alguien que aparentemente no estaba preparado para unirse a un grupo a causa de su inmadurez psicológica y venía a ver a Gurdjieff, él lo enviaba a tratarse con un psicoterapeuta de su confianza, hasta que el sujeto alcanzara un nivel más adecuado. Naturalmente, la mayor parte de la gente presenta en su personalidad algunos rasgos que un psiquiatra diagnosticaría como neuróticos, y entre los que son atraídos por el trabajo de Gurdjieff, como por otras enseñanzas espirituales, parece que la proporción no es menor, y quizás sea aún mayor que el promedio. Dentro de ciertos límites, el trabajo de Gurdjieff es muy indulgente, y muchas de estas dificultades se resuelven cuando se aplican sus métodos. Pero surgió una grave complicación en la ruta. En una de mis obras sugerí que todos los sistemas utilizados correctamente pueden conducir a una mayor apertura, a una mayor comprensión y penetración y a un cambio beneficioso, pero también pueden ser mal utilizados y conducir a un resultado opuesto, es decir, al mantenimiento de la negación y evasión y a racionalizar las actitudes existentes y la estructura de la personalidad. Así, los psicoanalistas pueden utilizar su intuición y sus teorías existentes para justificar la necesidad de cambio en los otros, en lugar de abrirse ellos mismos a una crítica constante y a un desarrollo de su propio conocimiento. La técnica Alexander está diseñada para liberar al cuerpo de tensiones inútiles, y cuando es utilizada apropiadamente, también conduce a una mayor libertad emocional. Pero algunas personas, incluso algunos profesores, la utilizan incorrectamente para mantener sus sentimientos bajo estricto control. El mensaje de amor del cristianismo ha sido utilizado para justificar las cámaras de tortura de la Inquisición. Cuanto más eficaz es un sistema para lograr un cambio, un crecimiento, tanto más eficaz será cuando es mal utilizado para evitar conocer la verdad sobre uno mismo y para perpetuar las actitudes existentes y la estructura de la personalidad. Esto explica, en mi opinión, por qué la enseñanza de Gurdjieff, que ofrece los instrumentos más poderosos que conozco para alcanzar un desarrollo espiritual y un cambio psicológico, también parece ser, cuando es mal comprendida, un método extraordinariamente eficaz para evitar los profundos cambios que hubiera de otra manera hecho posibles. Existen muchas formas de mala utilización, pero en mi propia experiencia, tanto cuando yo mismo he comprendido erróneamente y mal utilizado, sin intención, las ideas de Gurdjieff, como cuando he observado a otros haciendo lo mismo, el error más común es confundir su indicación sobre, entre comillas, la no expresión de las emociones negativas con el encubrimiento, la negación y la represión de las emociones negativas, que desempeñan un papel tan predominante en la educación social ordinaria. Quizás especialmente en Inglaterra, donde los tabúes sobre la expresión de todos los sentimientos personales intensos son tan fuertes. Uno de los propósitos principales de la no expresión de las emociones negativas, en el sentido en que Gurdjieff lo indicaba, y como lo entiendo hoy en día, es hacernos más conscientes de su existencia y llevarnos a estar más en contacto con la verdad que hay en ellas, con el fin de transformar la energía que contienen.
Debemos, por decirlo así, ir hacia ellas, sobreponiéndonos a nuestro miedo y verlas claramente tal como son, mucho antes de que cualquier separación y transformación de ellas pueda hacerse posible. De otro modo, estaremos trabajando en la oscuridad. Considerado desde este punto de vista, la meta de este aspecto es el de la psicoterapia. He conocido a varias personas que parecen haber estado bloqueadas durante 10 o 20 años cuando han querido aplicar el trabajo de Gurdjieff a causa de una mala comprensión en relación a las emociones negativas. El malentendido ha sido finalmente mitigado mediante psicoterapia y métodos psicológicos modernos. Y he conocido a muchos más que, según creo, podrían beneficiarse de manera similar. Emprender simultáneamente estas dos formas de estudio de sí presenta algunas dificultades. Para mi formación profesional, yo mismo seguí durante 4 años una psicoterapia, algunos años después de haber entrado al trabajo de Gurdjieff. Estas dos experiencias me jalaron en direcciones opuestas. La psicoterapia me abrió a emociones intensas de las que me había desligado muy pronto en mi vida, y esta mayor clarificación e integración me proporcionaron una mejor salud y más eficacia en mi vida. Pero estas nuevas experiencias emocionales eran tan absorbentes que me condujeron temporalmente a una mayor, entre comillas, identificación en el sentido en que Gurdjieff lo entiende, y entonces se me hizo necesario luchar más intensamente contra ella. Sin embargo, no considero esto como una desventaja a la larga. Quizá esto aclaró la dirección hacia la cual nos guía el trabajo de Gurdjieff, al enfatizar el contraste con el logro de una, entre comillas, intuición psicológica o un mayor bienestar y satisfacción, metas a las que tiende la psicoterapia. El trabajo está concebido para ser aplicado en la vida ordinaria para transformarla. Mi experiencia con la psicoterapia fue parte de esto y me pareció útil tanto en sí misma como en relación a la comprensión y puesta en práctica de las ideas de Gurdjieff. Una segunda dificultad puede ocurrir si uno emprende simultáneamente dos formas de psicoterapia, por ejemplo, una individual y otra grupal con terapeutas diferentes. Entonces se presenta una oportunidad para hacer, entre comillas, un doble juego, es decir, aceptando lo que es fácil y agradable en cada situación, pero rechazando las visiones desagradables de ambas al colocar temporalmente una mayor confianza en la otra, teniendo como consecuencia la disminución sensible del valor de las dos fuentes de información. Esta, entre comillas, transferencia dividida, como se la llama técnicamente, se parece al comportamiento de un niño que evita la disciplina de uno de los padres al buscar el apoyo en el otro. Sin embargo, el niño puede lograr esto solo si hay desacuerdos y antagonismos fundamentales entre los padres. Pero el problema provoca cierto grado de sufrimiento en la práctica de la psicoterapia solo cuando los dos terapeutas se identifican y toman una actitud posesiva con el paciente o con sus diferentes escuelas de pensamiento. Entonces podrían luchar por controlar al paciente o tratar, entre comillas, de manipular el trabajo de su colega de manera encubierta, o cuanto menos ser incapaces de tener confianza, de compartir y de colaborar. En una clínica que dirigí hicimos un estudio especial de este problema. Para nuestra sorpresa, descubrimos que era mejor, en la mayoría de los casos, que los terapeutas no intercambiaran entre ellos los detalles del trabajo que estaban realizando, más allá de lo necesario para desarrollar una confianza mutua y mantener una buena relación.
pues dicho intercambio solo complicaba y perjudicaba el trabajo y podía provocar conflictos y conducir a una, entre comillas, manipulación recíproca de sus respectivos trabajos. Lo que hacía falta era respeto y confianza recíprocos, ausencia de actitudes posesivas, es decir, identificación, con el paciente y su sistema de creencias, y una apertura consecuente hacia la posibilidad de aprender del conjunto de la situación, ya fuese a través del colega o del paciente. En otras palabras, la colaboración funcionaría en beneficio del paciente si ambos terapeutas valoraran la verdad antes que todo, cualquiera fuera su fuente, y si reconocieran que ninguno de ellos tiene el monopolio de la misma. Estos mismos peligros existen para los que están en el trabajo de Gurdjieff y al mismo tiempo recurren a la ayuda de un buen psicoterapeuta. Creo que los principios descritos anteriormente podrían ayudar a evitar estos peligros. El psicoterapeuta elegido debe aprobar la meta de un desarrollo espiritual, o al menos no debe ser hostil a él, pero no es necesario que esté ligado al sistema de Gurdjieff. En realidad, creo que es preferible que no esté vinculado con él en absoluto, pues si un conflicto psicológico no ha sido resuelto con la aplicación de las ideas de Gurdjieff durante un periodo largo, es posible que estas ideas hayan sido utilizadas para evitar enfrentar algún problema emocional crucial antes que para volverse consciente de él, o que quien las haya impartido sufra de un conflicto inconsciente e irresuelto, o sea, un tope. Cuando personas relacionadas con el trabajo de Gurdjieff han acudido en mí en busca de ayuda psicológica, con frecuencia era evidente para mí que me habían escogido en la suposición de que, ando yo mismo relacionado con el trabajo, compartiría su opinión sobre el problema y aprobaría su rechazo, puesto que éste estaría relacionado en términos de ideas de Gurdjieff, o más bien en una mala comprensión de estas. En tales casos, me es realmente más difícil enfrentar ese rechazo sin que esto sea considerado como una traición a su confianza o como si yo tuviera otras intenciones. Esto es parecido a las dificultades que los médicos confrontan al intentar tratar a miembros de su propia familia. En ambos casos, un extraño competente y compasivo, pero imparcial, con frecuencias obtendrá mejores resultados. Formuladas estas reservas, yo diría que no veo ninguna desventaja intrínseca en el hecho de practicar la psicoterapia y al mismo tiempo trabajar con las ideas de Gurdjieff. En todo caso, clarifica la dirección diferente hacia la que el trabajo de Gurdjieff nos guía, enfatizando el contraste con el logro de una, entre comillas, visión psicológica o un mayor bienestar y satisfacción hacia el que apunta la psicoterapia. El trabajo está destinado para ser aplicado en la vida ordinaria para transformarla. La experiencia de la psicoterapia formaba parte de esto y parecía útil a la vez, en sí misma y en relación a la comprensión y a la aplicación de las ideas de Gurdjieff. Finaliza aquí la lectura de este ensayo. Muchas gracias por escuchar.